¿Es Eric Sánchez el mejor jugador de la liga? Para mí la respuesta es sí en este clausura 2024. Acompáñame que hoy vamos a hablar sobre el jugador de Pachuca, sobre su posible futuro en Europa o en otro equipo en la Liga MX y si es o no el mejor jugador de este torneo. Comenzamos. Bueno, este video surge de una publicación que hizo ESPN hace relativamente poco en la que hablaban de quién era para ellos el mejor jugador de la liga. Le preguntaban a ciertos periodistas y algunas de las respuestas eran Eric Sánchez, Julián Quiñones, Henry Martin, inclusive Uriel Antuna o el Piojo Alvarado, que son de los principales que han tenido un buen torneo. Las respuestas fueron para Sergio Domínguez, Julián Quiñones, para Raúl Marín, Julián Quiñones, para Omar Flores, Eric Sánchez, para Javier Rosas, Julián Quiñones, para David Esquivel, Uriel Antuna y para Daniel Montes de Oca, Eric Sánchez. Para mí también es Eric Sánchez y ahora hablamos del por qué. Creo que sus números son increíbles. Lleva en estas 12 jornadas que han disputado los equipos como Pachuca en esta Liga MX, lleva 9 participaciones a gol. Es el que más lleva en la liga junto con Idrissi y Rondón, sus dos compañeros de equipos. Pero recordemos que Eric Sánchez es mediocampista y está compitiendo contra extremos y delanteros. Él lleva 4 goles y 5 asistencias en este torneo. También tiene al Pachuca compitiendo ahí. Es verdad que sus otros dos compañeros también forman parte del mismo equipo, pero creo que Eric Sánchez es ese jugador que enlaza al equipo, que los tiene ahora en la posición número 5 con 22 puntos en el torneo. Lleva 7 victorias y 4 derrotas y un empate en este torneo y creo que lo están haciendo muy bien a pesar de que no tienen la calidad suficiente en otras posiciones y que son un equipo muy joven, pero entre Eric Sánchez, Idrissi, Rondón y algún otro veterano del equipo han logrado hacer al Pachuca un equipo muy complicado de vencer. Bueno, su rendimiento ya no solo va en este torneo, sino que el anterior también lo hizo bastante bien. Cuando Pachuca no competía, Eric Sánchez era lo único destacable del equipo. Y también lo había hecho bien en torneos anteriores cuando salieron campeones. Pero después de que se fueron la mayoría de futbolistas del equipo campeón, Eric Sánchez fue el que se quedó y está intentando rehacer un proyecto competitivo con este Pachuca. Así que vamos a pasar a ver un poco otras estadísticas que nos dicen los números que ha hecho Eric Sánchez en este torneo. La importancia que tiene Eric Sánchez en el funcionamiento de Pachuca es innegable. Es un jugador que ayuda mucho a la creación del equipo y a progresar, es decir, a salir de su propio campo y llegar a zonas importantes para darle la pelota a Idrissi o a Rondón y que resuelvan los partidos. Y también está ayudando a resolverlos él mismo. Pero bueno, vamos a ver un poco las estadísticas de FBrep sobre el rendimiento que tiene Eric Sánchez en este torneo. Bueno, en los últimos partidos que ha disputado. Recordemos que FBref tiene una estadística muy importante que son los percentiles. Es decir, enlista a los jugadores que cubren una misma posición, en este campo mediocampistas, y los ordena de 100 a 0, dándoles un valor. Entonces, entre más alto sea tu valor en esta estadística, estás mejor considerado entre los jugadores en esa posición. Y aquí es donde Eric Sánchez destaca bastante. Está en el percentil 99 de mediocampistas en pases progresivos, en el 90 en condiciones progresivas, y también está en posiciones muy importantes en la estadística de disparos, de acciones para generar disparos, es decir, pases que él da para que otros disparen. Y también está en una muy buena estadística en goles sin contar penaltis, en el percentil 99 y también en el 96 en asistencias. Esos datos que nos dicen que Eric Sánchez es un jugador muy importante en la ofensiva de Pachuca. Es un jugador que los hace salir desde su campo y llegar a campo rival y también que les genera ocasiones, les genera goles, les genera acciones para disparo y les genera asistencias. Está siendo muy completo el rendimiento de este futbolista y también ha sido llamado a selección. Recordemos que en estos mismos días se va a jugar la Nations League, las semifinales frente a Panamá, y ahí Eric Sánchez también está convocado. Ha tenido muy poca participación en México, creo que recordar que tiene 23 partidos y ha jugado más o menos 45 minutos en todos esos partidos. Tiene un promedio de 45 minutos por partido, en algunos juega 3 y en otros juega 87. Entonces ahí se hace el promedio de 45 minutos. Esperemos que tenga participación en Nations League porque creo que es uno de los jugadores que más se lo ha ganado en este torneo y también que ha marcado ya 3 goles con selección mayor. Es un jugador muy importante. Recordemos que apenas tiene 24 años. Es relativamente joven para ser una persona, pero para ser futbolista ya tiene un poco 2 años de experiencia en la élite, algunos añitos en los que ha sido muy importante. Entonces creo que está en un momento perfecto para salir de Pachuca.
Veremos también cómo se comporta el grupo Pachuca en este mercado, porque Pachuca está compitiendo, entre Rondón e Idrissi tienen al equipo con un techo muy alto, pero las otras posiciones no son de tanta calidad, entonces veremos cómo le va a Pachuca en este torneo y creo que sí será muy definitorio para ver si Eric Sánchez se va o se queda otro torneo para intentar alzar otra copa con Pachuca. Pero veremos lo que decide Grupo Pachuca con Eric el Chiquito Sánchez. Es por eso que para mí es uno de los mejores jugadores de la liga y el mejor en este Clausura 2024. Pero una de las dudas más importantes que hay es a dónde irá. Y es que en los últimos mercados se ha rumorado mucho una posible salida de Grupo Pachuca de Eric Sánchez. Se habló en algún momento de ir a Europa y también que otros equipos de México, entre ellos el América, podrían hacer una oferta por el mediocampista mexicano. Recordemos que, bueno, primero vamos a poner las bases de esta discusión de a dónde debe ir Eric Sánchez. Transfermarkt lo tasa como el segundo jugador más valioso de toda la liga. Tiene un valor de 10 millones de euros, solo está por detrás de Sergio Canales, que vale 11 millones, y tiene el mismo valor que Juan Bruneta y Julián Quiñones. Los dos que eran considerados, por ejemplo, el mejor jugador del torneo pasado y de los anteriores lo era Julián Quiñones. Entonces está ahí, está también el valor de mercado en la conversación por ser uno de los mejores futbolistas de la liga. Siempre se ha rumoreado una posible salida a América, inclusive el programa Insiders, este programa de Televisa, dijo que América ya había preguntado por él. Es una buena fuente esta de TUDN, porque pues es TUDN y Televisa es dueña del América, entonces es una buena fuente para hablar de América. 12 millones de euros es lo que pide Grupo Pachuca por el futbolista. Creo que es un poco alta la cifra para América, que los míos dijeron. Al América le interesa, pero por 12 millones parece que es una situación muy complicada que llegue. Se rumorea esta posibilidad ya que se habla mucho de salidas en América. Álvaro Fidalgo, Sebastián Cáceres, muchos futbolistas han sonado para salir a Europa. Entonces Eric Sánchez sería el recambio ideal para Álvaro Fidalgo. En mi opinión sí, a pesar de no ser el mismo tipo de futbolista, creo que Fidalgo es un poco más seguro con el balón y menos atrevido que Eric Sánchez. Tiene mejor control de pelota, pero creo que Eric tiene más gol, más asistencia y mucho más llegada. Y creo que sería un futbolista muy complementario con Jonathan Dos Santos en el doble 5. Entonces creo que sí sería una opción interesante, pero esos 12 millones de euros suenan complicados. Y pongamos en valor esos 12 millones de euros un poco en el mercado mexicano. Juan Bruneta el pasado invierno, cuando llegó a Tigres proveniente de Santos, costó más o menos lo mismo, 12 millones de euros. Pero ahí se estaba incluyendo tal vez la llegada de Jordi Caicedo a Atlas, que es equipo del mismo dueño que Santos. Entonces se hizo 12 millones de euros más Jordi Caicedo por Juan Bruneta. Algo así como 15 millones de dólares en total. Perdón, no sé si dije euros o dólares, pero el fichaje de Bruneta lo estoy hablando en dólares. Bruneta costó 12 millones de dólares más Jordi Caicedo, que tenía un valor de 3 millones. Entonces serían 15. Pero bueno, también quisiera aquí hacer un pequeño paréntesis para hablar de qué importante es que los equipos mexicanos sean un poco más transparentes en cuánto cuestan los fichajes. No es posible que sepamos cuánto cuesta, por ejemplo, Vitor Roque al Barcelona, Eden Hazard al Barcelona y no sepamos cuánto le costó Bruneta a los Tigres. Porque estas son situaciones que tienen ciertos periodistas. Esta información que les comento de el fichaje de Jordi Caicedo la publicó el periódico Esto, pero tampoco se sabe del todo cierto cuánto terminó costando Juan Bruneta por Tigres, pero costó esos 2 millones de euros más 3, que serían 15. Entonces sería una cifra similar la que terminaría costando Eric Sánchez, que para mí es el mejor futbolista de este torneo. Creo que sí sería un gasto importante, pero tampoco creo que estaría fuera de mercado el mercado mexicano pagar 12 millones de dólares por Eric Sánchez. Otra situación que se puede hablar es su posible ida a Europa, ya que en mercados anteriores ya se ha hablado de que equipos de Europa han preguntado por Eric Sánchez y han llegado incluso a hacer ofrecimientos. Se habló mucho del Feyenoord y también del Toulouse, que es el que más información se tuvo. TUDN hizo una nota en la que hablaba de que el Pachuca terminó rechazando una oferta del Toulouse de la Ligue 1 por Eric Sánchez, ya que fue en el mismo mercado en el que Luis Chávez terminó saliendo a la liga rusa proveniente de Pachuca y no querían desarmar tan rápido el proyecto. Entonces por eso se terminó rechazando esa oferta y Eric Sánchez se quedó una temporada más en México. Bueno, que ya fueron 3 temporadas más en México.
Es evidente que 11 millones de euros, que sería la cifra pasada de euros, de los 12 millones que pide Grupo Pachuca por Eric Sánchez, sería prohibitorio no solo para equipos de México, que si ya lo ven complicado pagar esa cantidad, imagínense los de Europa, que no suelen invertir mucho en México. Recordemos que muy pocos equipos han invertido esa cantidad de millones de euros en México. Simplemente lo han hecho Héctor Herrera cuando fichó a... Bueno, el Porto cuando fichó a Héctor Herrera proveniente de Grupo Pachuca, el Ajax con el fichaje de Edson Álvarez, el PSV con el fichaje de Chucky Lozano y Diego Lainez, bueno, el Betis cuando fichó a Diego Lainez. Fuera de ahí creo que solo equipos mexicanos han invertido tanto en futbolistas de la liga. Entonces sí suena un poco complejo que pueda salir a Europa si siguen pidiendo esa cantidad de millones de euros, que no dudo de que los vale el jugador de Pachuca, pero creo que sí sería prohibitivo, porque pongamos como ejemplo al Toulouse, que hizo una oferta que se desconoce en otros veranos, pero si el Toulouse paga 11 millones de euros por Eric Sánchez, 11 millones de euros para ponerlo en cifras europeas, pero realmente serían los mismos 12 millones de dólares, sería el fichaje más caro en su historia. Entonces hay que poner un poco en dimensiones qué equipos sí podrían pagar esa cantidad. Creo que solo equipos grandes de Holanda, equipos grandes en Portugal o incluso equipos competitivos en la liga holandesa, en la liga española podrían pagar esas cifras por un jugador mexicano. Entonces veremos cómo se termina por resolver este tema, pero para resolver la pregunta que les hice al principio del video, para mí sí, Eric Sánchez está siendo el mejor jugador de este clausura 2024. Es un jugador que me gusta muchísimo, es un mediocampista que hace muchas cosas en la cancha y creo que le está sirviendo mucho esta temporada que está en Pachuca para hacerse más líder, para hacerse el que mande en este equipo que es suyo. Yo creo que es su equipo, a pesar de que hay otros futbolistas como Rondón o Idris, y creo que Eric Sánchez es ese jugador que le mete espíritu, que le da alma al Pachuca, y creo que está sirviéndole mucho esta etapa para consolidar su carrera y dar un salto a un mejor equipo. Esperemos que se vaya a Europa. La verdad yo sí creo que es un jugador que tiene calidad para ir a ese tipo de fútbol y que no se quede en México, aunque la opción de que quede en América como recambio de Álvaro Fidalgo no me parece del todo descabellada. Les agradezco mucho por haber visto este video, los invito a que se suscriban al canal de Fuera de Banda y que me sigan en todas las redes sociales donde subo más contenido sobre la Liga MX, y que dejen en los comentarios ustedes qué piensan. Eric Sánchez es el mejor jugador de este clausura 2024 y cuál debe ser el próximo destino del Chiquito Sánchez. Muchas gracias por haber visto este video.